Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha. Bueno, soy la doctora Rocío Bondaruc, residente de primer año de diagnóstico por imágenes de San Lucas Diagnóstico. Vamos a empezar con el Ateneo Interresidencias. En nuestro caso clínico se trata de un paciente masculino de 37 años. Antecedente patológico, presenta crisis asmática en la infancia y múltiples recurrencias de neumopatía de repetición. Y el motivo de consulta actual es hemoptisis. Al examen físico se encontraba estable, euneico, afebril, con hipoventilación en base derecha. Y los estudios complementarios que se realizaron fueron una radiografía de tórax y tomografía de tórax. Esta es la radiografía de tórax. Si alguno puede describir qué se observa. ¿Algún residente que quiera describir? Hola, ¿qué tal, Rocío? Bueno, entonces tenemos una placa de tórax, ¿no? Frente, donde se puede ver en el hemitórax derecho una imagen, ¿sí? Nodular, de opacidad, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo son los bordes? De borde bien definido, ¿sí? Al menos por la imagen que yo lo estuve viendo por mi pantalla. Sí, sí. Bueno. La densidad, ¿cómo? Bueno, Y de localización paso periquimatosa, ¿no? Para iliar, derecha. Esto es un scout. Puse ya que tenemos la proyección de perfil y una mayor definición de la imagen que estás describiendo. ¿Algún otro comentario sobre la imagen? La localización, algún signo a nivel torácico. Bueno, claramente hay Puede ser que esté dando un signo en la silueta negativo. Sí, muy bien. Localización, la distorsión de la imagen es porque lógicamente esta no es una radiografía de tórax tomada en posición de pie, sino que es un scout view que está tomado acostado, ¿no? Un decúbito supino. Sí, perfecto. Sí. Está ampliada la imagen. Bueno. ¿Continuamos? Sí, continuemos. Bueno, y la tomografía de tórax muestra lo siguiente. También, si alguno desea describir, está invitado. Está hecha con contraste, aparentemente. Sí, con contraste. Hola, ¿se escucha? Sí. Bien. Santiago Barchesis, acá de Madariaga, la describo yo más o menos. ¿Vale? Sí. Bueno, entonces podemos ver a nivel de lo que es el hemitórax derecho, ¿no? Una lesión nodular, impresiona ser sólida, ¿no? De estructura heterogénea. Esto es con contraste, ¿no? Sí, capta un poco de contraste al parecer, aunque no tenemos para hacer un comparativo con la fase SIN. Y me impresiona que está a nivel del lóbulo inferior, sería, me parece. No, el segmento superior del lóbulo inferior, me parece, por la ubicación que tiene, ¿no? Más periférica. Sí, correcto. ¿Sí? Tiene una localización más periférica que central y está en contacto con la pleura, al parecer, por lo menos en la imagen estática, ¿no? El resto parece que está bastante bien. No Sí, veo bueno, nada. una disquisición es que, bueno, al ser tan voluminosa, ya supera los 3 centímetros, con lo cual lo consideramos una masa, ¿no? Exactamente, Una masa, perdón, una exacto. masa. Muy bien. ¿Hay alguna otra imagen que nos pueda aportar algo, Rocío?
¿Qué tal? Yo soy el doctor Prosen. Una preguntita con respecto a la densidad, si hay alguna imagen sin contraste, como para comparar el comportamiento. No, no tenemos una No secuencia tenemos sin contraste. imagen, pero la lesión toma contraste, doctor. Ok, muchas gracias. Esta es la ventana pulmonar, donde se observa la imagen con las similares características que describió el doctor. Y en esta reconstrucción de la derecha podemos ver algunos hallazgos que nos llaman la atención, a ver si a ustedes también les llama la atención algo de ahí. Más allá de la localización y las características propias de la imagen, podemos ver algunas estructuras adyacentes, cómo se comportan. Bueno, entonces, resumiendo, doctora, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Bueno, resumiendo los hallazgos de las imágenes, tenemos que es una masa voluminosa que realza con el contraste, de bordes bien definidos, tiene amplio contacto con la pleura, tiene ausencia de imágenes asociadas, ejerce un desplazamiento de las estructuras broncovasculares, no presenta broncograma aéreo, presenta un ángulo recto con la pared torácica y tiene el signo del borde incompleto en la radiografía de perfil. Pones otra vez la anterior, por favor, la de... ¿Esa? Ahí. Claro, ahí se ve que los vasitos están un poquito desplazados, ¿no? Sí. Con lo cual... No se interrumpe el trayecto de los vasos y de los bronquios y tampoco penetran en él, así que esa es una característica. Entonces tenemos una masa sólida que realza, que tiene extenso contacto con la pleura, que aparentemente desplaza las estructuras vasculares, no aparentemente, sino que no se ve compromiso de las estructuras vasculares en el seno de la lesión. Bueno. Bueno. Muy bien. ¿Seguimos? Seguimos. Nos planteamos los siguientes diagnósticos diferenciales, que pueden ser metástasis de riñón, cuello uterino, colon o mama, como los principales tumores primarios que pueden dar metástasis únicas a nivel pulmonar. Inflamación organizada, una neumonía redonda, empiema o TBC, un tumor evanescente, carcinoma broncogénico periférico o adenocarcinoma versus adenocarcinoma, lipoma pleural, neurilemoma del nervio intercostal o schwannoma y tumor fibroso solitario pleural. Ahora paso a describir un poco los hallazgos de cada uno para diferenciar y dilucidar a ver de qué se puede tratar. Una metástasis pleural solitaria se ve de la siguiente manera. Este es un corte axial de una tomografía de tórax, ventana pulmonar, donde se observa una lesión intrapulmonar polilobulada de bordes definidos, homogénea. En este caso corresponde a una metástasis de ciudad de riñón, un hipernefroma. Hablando de inflamación organizada, neumonía redonda, empiema o TBC como los ejemplos básicos, tenemos el ejemplo del empiema, que sabemos que es un derrame pleural purulento y loculado. Se da en el 5% de las neumonías, sobre todo asociado a pacientes inmunocomprometidos con HIV-Sida, por ejemplo. Tienen también como clínica fiebre y aumento de los glóbulos blancos. Y en la tomografía se observa una gran masa, una imagen que corresponde a una colección líquida que tiene la pleura engrosada y múltiples burbujas de gas en su interior y colapso del pulmón subyacente. Eso nos sugiere que es un empiema. En cambio, en la tuberculosis podemos ver, este es el ejemplo de una tuberculosis cavitada. Se ve un tumor intrapulmonar de bordes poco definidos, cavitada con nivel hidroaéreo,
y con aspecto o patrón arborescente en la periferia, comprometiendo al parénquima periférico, lo que no se daba en nuestro paciente. Otro diagnóstico diferencial es el tumor evanescente. En esta radiografía de tórax tenemos una imagen biconvexa en el hemitórax derecho, de bordes definidos en la proyección de la cisura menor, que se solicitó una ecografía para evaluar el aspecto de la lesión y era contenido líquido, ya que el tumor evanescente es puramente por sobrecarga hídrica en un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva. Se resuelve tratando la causa cardíaca. El carcinoma broncogénico periférico y a veces el adenocarcinoma se puede presentar asociado a carcinógenos inhalados. Los pacientes están asintomáticos o presentan tos y disnea o hemoptisis. Y en la tomografía se ve como una masa de aspecto heterogéneo, de bordes espiculados e irregulares, y en este caso no tienen contacto con la pleura. Otro diagnóstico diferencial es el lipoma pleural. Es de los tumores benignos más frecuentes de la pleura. Es un tumor graso encapsulado. Los pacientes se encuentran asintomáticos o, depende del tamaño del tumor, con disnea, y se ubican en el espacio subpleural, pleural o extrapleural. En la tomografía vamos a ver esta imagen, que es una tumoración de densidad grasa homogénea bien definida, que si medimos las unidades Hounsfield, nos dan, en este caso, en este paciente, menos 115, o sea, densidad grasa, puramente. Después tenemos el neurilemoma del nervio intercostal o schwannoma del nervio intercostal. En este corte axial podemos ver una masa polilobulada en el espacio paravertebral derecho que tiene contacto con las estructuras adyacentes, es decir, músculos intercostales, pleura, y es de aspecto homogéneo. Generalmente son pacientes asintomáticos o presentan dolor, pero no es muy frecuente que tengan clínica. Bueno, volviendo a nuestro paciente, después del hallazgo de la tomografía, se recita al paciente para una fibrobroncoscopía más punción con aguja gruesa para llegar al diagnóstico definitivo de este tumor, de esta masa. Y el resultado fue un proceso proliferativo mesenquimático compatible con un tumor fibroso solitario. El tratamiento fue una resección quirúrgica del tumor, una segmentectomía del lóbulo superior derecho y segmentectomía también del lóbulo inferior derecho. En el informe del cirujano comentaba que se encontraba en la cúspide de las cisuras que separan a los tres lóbulos, por eso tuvo que resecar estos segmentos. Y que era de aspecto sésil o pediculado, que se da, como vamos a ver más adelante, en tumores de gran tamaño, como es en este caso. Esto es para comparar. Tenemos la radiografía previa con la imagen ya descripta, imagen nodular radiodensa en hemitórax derecho, y luego de la cirugía se observa ausencia de esa imagen con algunos tractos fibrosos como cicatrices. Esta es la tomografía en cortes axiales, ventana mediastínica y pulmonar, donde también se observan los mismos hallazgos. Se observan opacidades irregulares en el segmento posterior del lóbulo superior derecho y algunas calcificaciones en relación al antecedente quirúrgico del paciente. Bueno, pasamos a hablar un poco de la teoría del tumor fibroso solitario pleural. Son tumores raros, pero con un comportamiento impredecible, y en su mayoría son benignos, un 88%. Se dividen en dos categorías, tumores localizados y tumores difusos.
Los difusos son los más comunes. Se presentan mirando el esquema. Si son difusos, abarcan toda la pleura en toda su extensión y como múltiples imágenes nodulares. En cambio, si son solitarios, se ubican en un solo sector del hemitórax que afecta. La relación hombres-mujeres es 1 en 1, aunque algunas bibliografías hablaban de que hay predominancia en hombres. La edad de aparición abarca un amplio rango desde los 5 a los 87 años, con una media de aparición de 50 a 57 años aproximadamente. No hay una correlación genética, exposición a asbesto, tabaco u otro agente ambiental. Cuando se manifiestan extrapleuralmente, lo hacen en mediastino, en pulmón, pericardio, corazón y otros sectores como la cavidad abdominal, por ejemplo. Clínica. Generalmente son asintomáticos, son un hallazgo radiológico más que nada, pero cuando presentan síntomas se trata de tumores grandes. Presentan disnea, dolor torácico, tos, hemoptisis y obstrucción de la vía aérea. En nuestro caso, coincide la hemoptisis con la obstrucción de la vía aérea, episodios que tenía el paciente de intercurrencia respiratoria. 10 al 20% presentan osteoartropatía hipertrófica pulmonar. Lo definen como síntomas artríticos debido a la hipersecreción del factor de crecimiento y de ácido hialurónico. Y 5% presenta hipoglucemia por hipersecreción también del factor de crecimiento insulina-like. Esto es importante tener en cuenta ya que se pueden presentar con estos síntomas y se llega al diagnóstico final del tumor fibroso solitario. Pueden presentar dolor abdominal en el caso de que la presentación del tumor sea abdominal. El diagnóstico se realiza con una radiografía de tórax, donde a veces es un hallazgo incidental y presenta signos de lesión extrapleural, como son el signo del borde incompleto o el signo de la embarazada, donde vemos una lesión bien definida, bien definido el borde que contacta con el parénquima pulmonar, ya que el aire genera ese contraste, y el borde incompleto pertenece a partes blandas o estructuras extrapulmonares. Otro signo es el ángulo obtuso o agudo. El ángulo obtuso se da en lesiones pequeñas y el ángulo agudo en las lesiones más grandes, o sea que no es objetivo para decir si es extrapulmonar o intrapulmonar la lesión, ya que en tumores, como en este caso, en tumores muy grandes presentan un ángulo o recto o agudo y no es sugestivo de que sea pulmonar. Signo de hilio sustituido también pueden presentar, que ya les voy a comentar con algunos casitos de ejemplo. Con la tomografía computada vemos una imagen bien definida, una masa o un nódulo dependiendo del tamaño y de la evolución, con densidad de partes blandas, homogénea sin contraste y heterogénea con contraste. La angiografía nos ayuda a estudiar el comportamiento vascular que tiene este tumor, este tipo de tumores. Son altamente vascularizados. La resonancia magnética no nos ayuda, no es muy útil, pero sirve para delimitar bien la lesión y el compromiso de estructuras adyacentes. Y la punción con aguja gruesa es la que nos va a dar el diagnóstico definitivo. Bueno, puse unos casitos de ejemplo para ver las presentaciones, distintas presentaciones de este tumor. El caso número 1 es una paciente femenina de 45 años con tos crónica, donde en la radiografía de tórax se observa una masa radiodensa en el lóbulo inferior derecho y el hemitórax izquierdo estaba libre. Se realiza una tomografía y se observa una voluminosa masa en hemitórax derecho, en el lóbulo inferior derecho, con marcada vascularización post-contraste y un amplio contacto con la pleura parietal, con la pleura posterior. El segundo caso es un paciente masculino de 35 años, asintomático, pero que tiene una radiografía de tórax con hallazgos patológicos. Se puede observar en el reborde izquierdo del corazón que se genera
una imagen radiodensa de bordes bien definidos, que en este caso podemos ver el signo del hilio superpuesto, podemos evaluar el signo del hilio superpuesto para descartar una masa mediastinal. Si tiene signo de la silueta positivo, está en el mediastino, y si no lo presenta, como en este caso se llegan a ver algunas estructuras, puede estar anterior o posterior al hilio. Se realiza la tomografía y se obtiene esta imagen en mediastino anterior, una imagen, una masa bien definida, que con la administración de contraste tiene realce periférico y zonas hipodensas en el centro. Esto correspondía también a un tumor fibroso solitario de presentación mediastinal. Es muy rara la presentación, pero también puede existir. Y el caso número 3 es una paciente femenina de 29 años con tos persistente, disnea, y con esta radiografía claramente patológica, donde se observa una masa voluminosa en hemitórax derecho, con velamiento de su seno costofrénico, y no hace signo de la silueta con las estructuras adyacentes, por lo que puede tratarse de una masa en mediastino posterior, por ejemplo. Se realiza una tomografía y se observa esta lesión o masa importante en hemitórax derecho, heterogénea, con calcificaciones en su interior y contracción de las estructuras hacia el mismo lado, las estructuras del mediastino hacia el mismo lado. Puse la ventana ósea para ver claramente las calcificaciones y para ver que no afecta las estructuras óseas adyacentes. Bueno, el tratamiento, algunos artículos hablaban de neoadyuvancia con radioterapia y quimioterapia, pero no hay muchos estudios que avalen estos tratamientos. No hay muchos resultados favorables. La elección es la cirugía, que se realiza en bloque, dependiendo del tamaño del tumor, la localización. Se puede hacer una segmentectomía, lobectomía o neumonectomía. Bueno, como conclusión, podemos decir que el tumor fibroso solitario de pleura sigue siendo una entidad enigmática. Comportamiento benigno presentan en 88%. La evidencia reciente sugiere que derivan de células madre fibroblásticas de larga vida y que sucesivas mutaciones pueden conducir a la forma maligna, pero lo más frecuente es que sean benignos y que la resolución de los síntomas se logra con el tratamiento quirúrgico. Los hallazgos histológicos son los principales indicadores del resultado clínico, no tanto el tamaño del tumor. Y eso es todo. Muy bien, muchas gracias, doctora. Gracias a Si le ustedes. puedo ceder la pantalla al doctor Lucas. Hola, ¿sí? Bueno. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Bien, a dar a continuación la presentación del caso del día de hoy. La presentación clínica: tengo una paciente de 23 años de edad, sin antecedentes patológicos de relevancia. A motivo de consulta, en otro nosocomio, presentó dolor abdominal de varios meses de evolución a nivel de hipocondrio y flanco izquierdo, exacerbado con los movimientos respiratorios, episodio de chuchos y náuseas. Anteriormente la paciente había consultado con un facultativo, el cual lo asumió como una neumonía querida de la comunidad, el cual lo trató y la paciente cumplió con 7 días de antibióticos sin mejorías. Refiere que hace 5 meses presenta alteraciones de ciclo menstrual, oligomenorrea, episodios de sofocos, sudoración nocturna.
cambios en el tono de voz y aumento de 15 kilogramos de manera involuntaria. Al examen físico, la paciente en posición antálgica presentaba dificultad para la marcha, presentaba también apnea vulgar e hirsutismo. Entonces el médico que la atendió por manera guardia le solicitó una ecografía abdominal, el cual en topografía de hipocono y flanco izquierdo presentaba estas imágenes. Si alguien quiere describir, se anima, solamente lo... Belén, por favor. Buenas tardes a todos. Quiero preguntar si eso es riñón, la parte que se puede ver acá. Renal. Perfecto, Belén. ¿Sí? Bueno, se puede visualizar una voluminosa formación. Impresiona estar en el polo superior del riñón izquierdo, sería entonces, heterogénea, de contornos definidos, con áreas más ecogénicas en su interior, pero tampoco tienen sombra, así que podemos decir ecogénicas nada más, y bueno, que es heterogénea. No sé si tenés algún Doppler. Doppler no, pero presentó tenue, ¿sí? Al momento del examen presentó tenue flujo Doppler. Muy bien, Belén. Bien, se le sugirió en el informe de la ecografía que la paciente se realice un estudio de mayor complejidad. Es por ello que se realizó una tomografía de abdomen, ¿sí? Con contraste de manera trifásica. Voy a pasar las imágenes y si querés Belén o algunas de las doctoras quiere seguir describiendo. Hola, ¿cómo están? Te digo, bueno, según una voluminosa formación a nivel... A ver, subirle, ¿ese es tu primer corte arriba? El primer corte es este, sí. Ese. Ahí bajar un poquito. Y ahí voy bajando. Bueno, es heterogénea, predominantemente hipodensa, o no sé si es el que capta, esa es que capta contraste heterogéneamente, ¿no? Perfecto, sí. En topografía, no sé si es renal eso. Estos son los cortaxiales. ¿Tenés algún otro corte? Se nota que son Los cortes coronales. definidos. Sí, una masa de bordes definidos, ¿no? Ajá. La topografía. Sí. ¿Qué te parece en esos cortes? Cambia, sí, ¿no? ¿Cómo? No, sí, decime. Puede ser suprarrenal, ¿no? En los cortes sagitales. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Solamente desplazan el riñón y... Claro, se puede ver cómo esa masa estaría desplazando, como comprimiendo así el parénquima renal, ¿no? Entonces, decís que es en región de la glándula suprarrenal, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Este es en los tiempos sin contraste, en arterial y en el tardío, ¿sí? Como bien dijiste vos, una voluminosa masa hipocogénica, heterogénea, que como hipodensa, heterogénea, que presenta un realce heterogéneo, predominantemente periférico, ¿no? Que presenta áreas más hipodensas que podría corresponder a probable áreas de necrosis, ¿no? Bien. Se le sugirió la resonancia. Si también quieren participar, yo voy más pasando los cortes. Hola, buenas tardes. Bueno, también ahí podemos ver la voluminosa formación de contornos definidos, heterogénea. Esto es un T2, ¿no? Un T2, perfecto. Marcadamente heterogénea. También que desplaza las estructuras vecinas. Muy bien. Ahí pongo los cortes coronales.
Sí, tiene diferentes, muy heterogéneas, ¿sí? Tiene algunas áreas intensas ante 2, que puede ser como áreas de necrosis o área de probable sangrado, ¿no? Ahí tenemos una ante 1 con contraste, ¿sí? Con gadolinio. Se puede Sí, ver que... ahí sí sí, podemos ver un poco de realce, ¿no? En toda la parte más sólida que tiene claro. la lesión, pero es bastante tenue igual el realce, no es tan marcado. Y se sigue manteniendo algunas áreas hipointensas, Claro. perdón. Estaríamos en las fases, digamos, arterial, venosa y un tardía, ¿sí? Vemos cómo tiene un tenue realce, pero con un, digamos, lavado tardío también podemos ya pensar. Pero sí, como si vos, la área periférica sólidas es donde más realza, ¿no? Ahí tenemos la secuencia de difusión y el mapa DC. Sí, se puede ver. ¿Qué más? Y claro, ahí podemos ver, ¿no? Que la restricción de algunas áreas en difusión con caída de la señal en el mapa DC. Perfecto. Y con áreas de la caída, sí, de señal. No hablaría de la Sí. hipersolaridad, ¿no? Está bien. Y por último, tenemos la secuencia en fase y en fuera de fase, ¿sí? ¿De qué nos hablaría estas secuencias? Que tiene algunas áreas con lípido, ¿no? No caería la señal, por ende estaríamos diciendo que por lo menos no vemos lipios intracelulares, ¿no? Intercitoplasmáticos. Por lo menos no vemos una caída, claro, no así como el contenido graso hepático, ¿viste cómo se ve? Perfecto. Bien. Ok, entonces coincidimos todos que estamos hablando entre una tumoración de la glándula suprarrenal, ¿sí? Como manera de repaso, o por lo menos de metodología, estaría bueno diferenciarle lo que sería ahora lesiones benignas y malignas, ¿sí? Podemos hablar del tamaño de cada lesiones. Sabemos que la de gran tamaño tiene mayor probabilidad de ser maligna, ¿sí? Particularmente las lesiones mayores a 4 centímetros. Si ya tenemos una tumoración, una lesión, es importante también ver si sufrió cambios en ese diámetro, que es un indicador muy útil de probable progresión de malignidad. No así las lesiones benignas, que no superarían los 4 centímetros, que son aparte de crecimiento lento y no tienen a variar, digamos, mucho su tamaño. Por tanto, cualquier lesión suprarrenal que aumente de tamaño deberá considerarse como malignas, ¿sí? De morfología hablamos de manera regular en las lesiones benignas y de bordes irregulares en la maligna, como que pierden su morfología, ¿sí? Es difícil a veces definir sus bordes. La densidad es más homogénea en las benignas y en las malignas es heterogénea. Es por eso cómo se comportan también ante la sustancia de contraste. Vemos que nuestra lesión era más realce periférico y no tan homogéneo, ¿sí? Eran por áreas. Y por ende me da pie cómo aumentan en la densidad, digamos, las unidades de Hanfield. En las benignas menores a 10 y en las malignas tiene una alta intensidad, digamos, densidad mayor a 10 unidades de Hanfield, ¿sí? Lo que no hablaría del contenido lípido, ¿sí? Veamos, buen realce en las sustancias portales, en los tiempos portales. La benigna tiene un lavado, digamos, precoz. Y las malignas son precoz e intensos, ¿sí? Y en el lavado de las tardías, obviamente tiene un lavado mucho más rápido. Y en la maligna, como es más progresivo, lento en el tiempo, ¿sí? No notamos un cambio en el tiempo, ¿sí? De los 10 minutos. Imagínense el tiempo que tuvo. En la resonancia tenemos una secuencia T2, ¿cómo se comportaría? Por alto contenido lípido en las benignas, deberíamos tener una baja señal en secuencia T2, no obstante, las malignas presentan hiperintensidad, ¿sí? Y como mostré en la secuencia fase y fuera de fase, en las benignas, en secuencia fuera de fase hay una significante caída de señal,
Por ende, en las malignas, ¿qué tenemos? Que no hay una pérdida de señal en secuencias. La misma podrían variar, podrían tener algún que otro contenido limpio, pero no sería este el caso, ¿no? Por ende, con todos estos datos, como bien describieron ustedes, nos planteamos los siguientes diagnósticos diferenciales: un adenoma suprarrenal, un carcinoma cortical suprarrenal, un feocromocitoma, neuroblastoma y una probable metástasis suprarrenal. Ahora, ¿quién se quiere jugar o decir, digamos, sin temor, qué puede ser nuestra tumoración, de qué tipo? Mira, estoy entre dos, estoy entre el carcinoma y el feocromocitoma. El tema es que el feocromocitoma, su característica era la hipertensión, ¿no? Sobre todo en pacientes jóvenes, y que esta no tenía. Muy bien, ajá. No tenía. Los otros, como el surtismo y el aumento de peso. Así que por ese lado, es decir, por clínica me tiro al otro carcinoma. Ok, ¿alguien más? ¿Se anima? ¿O piensa igual que la doctora? Bueno. Así que la doctora acertó, muy bien pensado. Tenemos que es un carcinoma cortical suprarrenal, ¿sí? Muy bien por el diagnóstico diferencial del feocromocitoma, que nos daría más hipertensión, y esta paciente no lo tenía, pero sí tenía diferentes signos y síntomas, como el hirsutismo, digamos, la acné, el sofoco, los cambios de voz, que nos hablarían de las catecolaminas elevadas que presentaría esta paciente, ¿sí? A causa de esta tumoración. Bien, de manera, para entrar a nuestro estudio de cómo estudiar este tumor, tenemos la ecografía, la tomografía y la resonancia. A manera de introducción, solamente que la ecografía es un método de screening seguro, efectivo, todo dependiendo del tamaño, ¿no?, de la tumoración adrenal. Si es una lesión pequeña, por ahí es difícil y hay que evaluar cómo viene el paciente, el tamaño, si es obeso o no, si están en adecuada preparación, ¿sí? La exploración se realiza detenidamente y, bueno, puede ayudarnos en la caracterización. Pero acá las BD, digamos, serían la tomografía y la resonancia, que serían los métodos de elección para este estudio, ¿sí? Bien, la carcinoma cortical es una neoplasia altamente maligna, ¿sí? Rara, que generalmente son masas unilaterales, que adquieren grandes tamaños, sólidas, invasivas, de márgenes infiltrativos. Son neoplasias de alto grado de malignidad que aparecen en la corteza suprarrenal. Por lo general, el 50% de los carcinomas suprarrenales producirán trastorno endocrino, por lo tanto también se lo encuentran o se lo clasifica en tumores hormonalmente activos o inactivos. Es por eso que están muchas veces asociados con síndromes endócrinos, ¿sí? Ahora, según la bibliografía, hombres y mujeres se dan igual, pero tiene una predilección por el sexo femenino, que por lo tanto, al ser sexo femenino, tiene aún más el riesgo de tener ese factor, esa asociación de fenómeno endocrino, que el principal es el síndrome de Cushing, ¿no? Y se dan en pacientes jóvenes, ¿sí? En este caso, otro paciente tenía 24 años, pero una edad media de presentación alrededor de los 50 años. La mayoría de los estudios describen que una supervivencia menor del 50% en los pacientes es menos de aproximadamente 5 años. Y muchos, incluso menos del 50% de los pacientes, tienen una sobrevida de 2 años, para tener en cuenta lo maligno que puede llegar a ser este tumor, ¿sí? Y como bien dijeron ustedes, tenemos un tumor que es una masa grande, digamos, invasiva, de márgenes irregulares, que su comportamiento ante la sustancia en contraste de manera heterogénea, ¿sí?, más periférica,
por el centro más hipodenso, que es característica que puede ser sufriones de necrosis celular, ¿sí? Invasiva, pues en este caso contactaría, digamos, con las estructuras u órganos adyacentes. Hay que tener en cuenta que estos carcinomas tienen una metástasis por continuidad también al hígado, al páncreas, al riñón, por las cercanías también, ¿no? Siguiendo hablando de las características radiológicas, el estudio, digamos, la tomografía tiene su protocolo adecuado, ¿sí? Tenemos una tomografía de barrido sin contraste, una fase portal a los 60-80 segundos y una fase tardía a los 10 minutos. La lesión es voluminosa, es típicamente irregular, como bien decía. Lo importante es hacer que pueda adquirir grandes tamaños, el compromiso, la extensión focal, digamos, de la vena renal o la vena cava inferior, que se pueden dar hasta un 40% de estos tumores, ¿sí? Por eso es importante, digamos, prestar atención a estos vasos por generar, digamos, trombosis. Luego, como dije, la metástasis por medio de ganglios linfáticos regionales, pulmón, hueso y hígado. Una herramienta importante para la evaluación de las glándulas suprarrenales e identificar su estirpe es el washout, ¿sí? El objetivo de la diferenciación entre las lesiones benignas que no precisan tratamiento y que de las benignas como el feocromocitoma, la metástasis o el carcinoma, que sí necesitan un tratamiento urgente, que prácticamente es la resección quirúrgica, ¿no? La técnica adecuada para la evaluación de un nódulo suprarrenal requiere un estudio sin contraste, la administración contraste venoso a los 60-80 segundos, como bien repetí, y una fase tardía a los 10 minutos. ¿De qué nos sirve eso? Para poder valorar la cuantificación del valor medio de la atenuación de una lesión, ¿sí? Es una tarea de fácil ejecución y altamente sensible para detectar, digamos, la grasa intratumoral, lo que convierte en un parámetro de mayor utilidad en la valoración inicial de las lesiones suprarrenales. Si bien cabe destacar que el 70% de los adenomas, que son considerados tumores benignos, son ricos en lípidos. Tiene un lavado de contraste más rápido en los tumores malignos. Por eso la utilidad de este cálculo, ¿sí? En nuestro paciente, estos carcinomas, al tener la área de necrosis o de sangrado, esta herramienta del wash-up es poco, digamos, sensible por estos cambios, ¿sí? No había tanta valoración del lavado. Pero sí es de buena práctica, una herramienta importante para ya saber si es un adenoma o un tumor indiferenciado, ¿sí? En este cuadrito tenemos lo que es el lavado absoluto y relativo. A modo de repaso, solamente el lavado absoluto consiste en la cuantificación del lavado en fase tardía respecto a la captación en la fase portal. Es importante destacar que el lavado absoluto tenemos la fase sin contraste, el portal y el tardío, ¿sí? Y el lavado relativo, que consiste en el cálculo aproximado del lavado absoluto en los casos en los cuales se identifica una lesión suprarrenal con una TC con contraste directamente. O sea, no tenemos la tomografía en fase basal, o sea, sin contraste. Entonces, si tenemos en ese resultado, nos da mayor a 60% y en el lavado relativo un 40%, dependiendo de las imágenes que tenemos, el estudio se realizó, podemos decir que es un adenoma, digamos, ¿sí? Esos son los resultados para saber identificar que es un adenoma. Valores superiores, por ejemplo, un feocromocitoma, me dan por arriba 120 unidades de Hanfield. Por ello, se puede hacer este cálculo o poder visitar estas páginas donde de manera automática, poniendo los valores que tomamos con el ROI, nos tiran el resultado automático, ¿no? Y bueno, la manera de solamente seguir caracterizando la lesión en la resonancia, que la tumulación es heterogénea, que por lo general presenta una alta señal en las secuencias T1, T2, que las áreas de hemorragia puede dar como resultado una intensidad, digamos, de señal variable, que depende también en tiempo de la misma, del sangrado. Y el realce gadolinio sabemos que fue de manera
periférica y con un lavado bastante tardío, digamos, ¿no? Lento, lavado lento. Entonces en esta imagen se puede ver cómo el realce es periférico y heterogéneo, ¿sí? Y con su área hipointensa central que correspondería al área de necrosis celular. Ahí tienen cómo va, el gaulinio va tomando el tumor de manera, digamos, no muy ávida, pero el lavado, el gaulinio persiste y el lavado es muy lento. Como diagnóstico diferencial, con el carcinoma suprarrenal se lo compara o se lo trata de diferenciar de la metástasis, porque son tumores un poco infrecuentes, agresivos, y en la metástasis un tumor maligno, pero el más frecuente. En este caso, nuestra paciente no tiene primario conocido, no lo tenía, por eso lo vamos diferenciando. En la edad también es frecuente femenino, 30 a 50 años, y la metástasis son los primarios en pulmón, en mama, colon, los melanomas y páncreas. A diferencia de nuestra paciente, las metástasis son bilaterales con mayor frecuencia. Y otro dato a destacar diferente es el que no hay caída de señal en psicosis fuera de fase. El caso contrario de la carcinoma suprarrenal, que puede tener regiones de caída de señal en secuencia de fuera de fase, ¿sí? También el grado de compromiso, como dije, la metástasis, las trombosis, los vasos renales o vena cava inferior, la área de necrosis y hemorragias. Y después algo que comparten es la hiperintensidad en T2, ¿sí? Bien, en nuestro caso una paciente al año y medio vuelve a concurrir al servicio y se puede ver ya en el hígado esa lesión más hipodensa, poco definida, con un realce medio heterogéneo periférico. Se puede ver que en topografía de la vena suprarrenal hubo una recidivia, una recaída, se puede ver una masa polilobulada también, y diferentes implantes peritoneales y de metástasis. Así, para recalcar la importancia y la malignidad de poder hacer el diagnóstico oportuno y medianamente rápido, ¿no? Pero lastimosamente esta paciente falleció, digamos, ¿sí? A una corta edad. Como algunas conclusiones, las masas suprarrenales pueden clasificarse en varios grupos dependiendo de la presencia de lípidos intracelulares, grasa macroscópica, hemorragias, cambio quístico y vascularización tumoral. Esos hallazgos pueden ser utilizados por los radiólogos para sugerir o confirmar ya un diagnóstico, obviamente siempre acompañado de la clínica, soberana siempre, y los radiólogos tenemos un papel esencial no simplemente en la detención de las alteraciones adrenales, sino en su caracterización como lesiones benignas o malignas, ¿no? Muy bien, y espero que les haya gustado. Muchas gracias.